Este viernes, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, publicó una carta pública donde informa que le presentó su renuncia al presidente Yamandu Orsi, luego de que el martes pasado se conociera que mantenía sin regularizar el servicio de catastro y el Banco de Previsión Social de las construcciones del terreno donde vive junto a su familia. También se confirmó que mantiene una deuda por el impuesto de primaria. La ahora ex jerarca publicó en su cuenta de la red social X: "No estamos en esta lucha por los cargos. Toda la vida me consideré una militante de una causa que abrazo y que quiero". Desde el MPP emitieron un comunicado en su página oficial donde señalan que Cecilia seguirá militando como siempre por transformar la vida de las y los más jodidos de este país, porque los cargos son circunstanciales y esta organización se integra de trabajadores que militan donde la organización lo decida, porque no creemos en la clase política y somos parte del pueblo representando al pueblo. Desde la oposición, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez también consideró que debería renunciar, así que esta es la información que tenemos de portada. Muy buen mediodía para todos y bienvenidos a una edición de este viernes 18 de abril, de Semana de Turismo. Vamos a compartir información a lo largo de una hora en esta jornada y comenzamos con el clima. Vamos a ver cómo está la ciudad de Montevideo, que hoy tiene una jornada algo nubosa y nubosa, con neblinas y bancos de niebla, con vientos del sector sur de 10 a 30 kilómetros en la hora a variables de 0 a 10 kilómetros en la hora, una temperatura máxima de 24 kilómetros. Y con estas cámaras que tenemos allí en la zona de 18 de julio, compartimos alguna información vinculada al tránsito, con algunos cortes y desvíos en Carlos Maeso, entre Luis de la Torre y Cardona, de 7 a 18 horas, carga y descarga hasta el 19 de abril. Fernando Otorgués, entre Venancio Benavides y Joaquín Suárez, hasta el 25 de abril por saneamiento. Y Herrero y Espinosa, entre Avenida Millán y Ramón Estomba, hasta el 22 de abril por saneamiento. Toda la información va a quedar disponible para ver en tiempo real en @IMTránsito o @MB Transporte, que son las redes del Centro de Gestión de Movilidad. Así que esa es la información vinculada al tránsito de la ciudad y la movilidad. Si les parece, compartimos los títulos que tenemos a lo largo de esta jornada. La ministra de Salud, Cristina Lustenberg, se comprometió a retomar las políticas antitabaco que Uruguay llevó adelante hasta 2019. Lo hizo en una reunión de la Comisión Asesora del Control de Tabaco, de la que participó la Alianza de la Sociedad Civil para el Control y Prevención de las Enfermedades No Transmisibles. El Ministerio de Salud Pública mantiene la vigilancia sobre un caso de dengue autóctono detectado en Paysandú, el primero en lo que va del año en ese departamento y el segundo en el país. Se activó el protocolo para estos casos, que implica la fumigación en la zona y el vaciamiento de recipientes. La Universidad de la República tendrá elección de un nuevo rector tras la renuncia de Rodrigo Arim para dirigir la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Entre los órdenes universitarios se entiende que se debe hacer en próximas semanas para estar prontos ante una nueva discusión presupuestal en la próxima rendición de cuentas. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, adelantó que antes de fin de mes los equipos técnicos de la Cancillería completarán una evaluación de los impactos en la producción nacional de la política arancelaria de Estados Unidos. Este martes 22 y el 23 de abril, en el Centro de Investigación, Documentación y Difusión de las Artes Escénicas del Teatro Solís, se realizará el simposio Citarrosa, un acercamiento multidisciplinario a su vida y obra. La actividad es el cierre de la exposición La Tierra Exige, exilio y regreso de Alfredo Citarrosa. El medio de divisiones dentro del propio gobierno del presidente brasileño Lula da Silva, el Partido Liberal pide la votación urgente en el Congreso sobre el proyecto de ley que pide la amnistía para el expresidente Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado en enero del 2023.
Bien, y comenzamos con el desarrollo de la información. Es el tema del día y también fue el tema de la semana que se dio, y hoy se confirmó entonces la renuncia de Cecilia Cairo al frente del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial tras conocerse las irregularidades en el pago de tributos del terreno donde está su casa y la de sus hijos en Pajas Blancas. Cairo comunicó la renuncia al presidente de la República, Yamandú Orsi, a quien agradeció su confianza y su cariño. Cairo hizo pública su decisión a través de la red social X, ex Twitter, donde escribió: "No estamos en esta lucha por los cargos. Toda la vida me consideré una militante de una causa que abrazo y quiero. La vida misma me enseñó que nunca hay que bajar los brazos y que los lugares para nosotros son circunstanciales, pero las causas no". Agregó que conversó con el presidente Orsi y presenté mi renuncia al cargo de ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Quiero agradecerle la confianza y el cariño que me ha dado. Nos encontraremos con todas aquellas y aquellos que militen en donde la pobreza y la injusticia estén presentes. Habrá patria para todos, concluye el mensaje en que Cairo anunció su alejamiento del Ministerio de Vivienda. Bien, y hace muy pocos minutos el presidente de la República, Yamandú Orsi, se expresó en su cuenta de Twitter y dijo que en virtud de los hechos de público conocimiento, la ministra Cecilia Cairo me presentó su renuncia y he decidido aceptarla. Tema resuelta. Esa fue la publicación entonces que estamos viendo del presidente de la República, Yamandú Orsi. Además, para complementar la información, Adriana Cairo, hija de ahora la ex ministra, realizó un posteo en su cuenta de Facebook tras lo vivido y aseguró que fueron días intensos y que además de muchísimo atropello, días donde explotaban las redes sociales con fotos de ella, y en este sentido agregó que hubo mentiras, falta de empatía, odio y que el único objetivo fue denigrar y hacer caer a la ministra. No solo se puso la guillotina a mi vieja en la cabeza, acá no se pensó que detrás de ella hay una familia entera, niños y adolescentes que no entienden lo que está pasando, y el mensaje finalizó dando apoyo. Sé que no bajarás los brazos y que seguirás desde un lugar que te toque estar. Esta es la publicación entonces de la hija de Cecilia Cairo, y por su parte el Movimiento de Participación Popular, el sector de Cecilia Cairo, emitió un comunicado en sus cuentas oficiales en el que manifestó justamente que la ahora ex jerarca seguirá militando, como siempre, por transformar la vida de las y los más jodidos de este país, a su lado, bien de cerca, con los pies en el barro, y además ayudando a mujeres solteras a levantar sus techos. Además, la publicación sostiene que los cargos son circunstanciales y que esta organización se integra de trabajadores que militan donde la organización lo decía, porque no creemos en la clase política y somos parte del pueblo representando al pueblo. Esta entonces fue la publicación que hizo el MPP, la fuerza política en la que está Cecilia Cairo, para, digamos, darle su respaldo. Nos vamos ahora a la primera salida a exteriores y vamos con nuestra compañera periodista Juliana Perdomo, que está con las repercusiones que ha tenido la renuncia de Cecilia Cairo al frente del ministerio. Sí, exacto, Diego. Buen mediodía para todos. Van surgiendo las primeras repercusiones tras confirmarse la renuncia de Cecilia Cairo al frente del Ministerio de Vivienda. Habló el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, quien consideró que Cairo debió apartarse del cargo apenas se conoció este episodio. Dijo que era natural que terminaría renunciando y dijo que de ahora más será la Intendencia y otros organismos quien se encarguen de investigar si se confirma o no un esquema de evasión. Es lo que tenía que haber pasado el mismo martes, a lo sumo en la mañana del miércoles. El presidente de la República, entendemos nosotros, luego de haber evaluado desde el martes hasta anoche, hasta hoy de mañana, viernes, las circunstancias, las explicaciones que intentó dar la ministra Cairo, evidentemente no le satisfacieron. Como no le satisfizo tampoco a la ciudadanía en general, propios compañeros de su partido político, de la oposición. Era natural que el final iba a ser este. Lo mejor hubiese sido que el martes o el miércoles a más tardar hubiésemos conocido este resultado, esta realidad. Hoy el presidente explicó, o no, va a explicar, supongo yo, que saldrá públicamente a dar las razones, y a partir de eso, bueno, es un tema que para nosotros se le puede poner el punto final. Ya ella seguramente vuelva
la señora Cairo vuelva al Parlamento, vuelva a la Cámara de Diputados, ahí será otro rol el que deberá cumplir, pero al menos no continuará al frente del Ministerio de Vivienda en una situación que, por ser elegante, era de carácter al menos irregular. Rodríguez agregó que ahora diferentes organismos públicos deben investigar si se trata de deudas o hay un esquema de evasión de parte de Cairo. En cuanto a la elección departamental en Montevideo, Rodríguez dijo que son bienvenidos los datos de las encuestas que dan en alza a la coalición republicana. Afirmó que se percibe una voluntad de cambio que espera se concrete con la elección de Martín Lema como intendente de Montevideo. Bueno, y siguiendo en tema, también habló el diputado del Partido Colorado, Juan Martín Jorge, que recordemos que fue uno de los impulsores de la interpelación a la entonces ministra Cairo. Él señaló que fue la decisión correcta, que era lo esperable, pero dijo que renunció por presiones públicas, ya que las primeras declaraciones de Cairo fueron de victimización, según el diputado. También dijo que si el Frente Amplio decide sancionar una vez que retome su banca en el Parlamento, el Partido Colorado apoyará esta decisión. Con pena por la renuncia, porque obviamente nadie desea que estas cosas pasen en las instituciones, pero era el camino correcto, era lo esperable, no solo lo reclamó la oposición, lo reclamó la ciudadanía y creo que también gran parte del Frente Amplio entendía que este era el camino correcto a seguir. Queda sin acción la interpelación, pero ¿se va a recurrir a otra acción parlamentaria para tener las explicaciones suficientes? La interpelación carece de sentido ahora, aparte es un mecanismo constitucional para ministros, del momento que pierde la calidad de ministro no tiene andamiento la interpelación. El camino que queda ahora es el artículo 115 de la Constitución de la República que marca que 2/3 de la Cámara podrán sancionar, o es el camino que queda abierto para eventuales sanciones ante incumplimientos de las normas. Ahora bien, la valorización de si corresponde o no seguir ese camino corresponde al Frente Amplio. Del momento que se precisan 2/3 de votos de la Cámara, es el Frente que tiene los votos suficientes como para accionar ese mecanismo. Es el Frente Amplio el que debe valorar si una persona que no paga los impuestos y que viola las normas está en condiciones de ser legisladora. Si el Frente Amplio así lo decide, va a contar con el apoyo del Partido Colorado. ¿Entiende que se debe seguir investigando por parte de la Intendencia a ver si incurrió en delito? A ver, estamos obligados a continuar investigando. Los funcionarios públicos están obligados por ley a que si encuentran una irregularidad deben hacer todas las investigaciones de oficio. Bueno, y por último, quien habló por parte del Frente Amplio fue el candidato a la Intendencia de Montevideo, Mario Vergara, que respaldó la decisión de la jerarca de dar un paso al costado del Ministerio de Vivienda y dijo que desde el punto de vista institucional, Cairo cuidó al gobierno nacional, al igual que el presidente Yamandú Orsi. También Vergara respondió a algunas de las críticas que surgen de la oposición. Yo creo que la decisión de Cairo y de Orsi es la que cuida al gobierno, ¿verdad? Creo que Cairo asumió la responsabilidad y cuidó al gobierno y Yamandú, obviamente, en un sentido institucional, también lo hizo. Esto va más allá de las valoraciones que uno puede tener sobre la capacidad y el compromiso de militancia social de Cairo, pero creo que desde el punto de vista institucional fue la decisión correcta. ¿Son errores? Claro, pero es un error de índole personal, o sea, no es un error de gobierno. En todo caso, el gobierno, entiendo, toma una decisión correcta a la luz de los acontecimientos. En todo caso, el error era de carácter personal. La oposición señala que renunció por presiones públicas y que debió hacerlo al momento de la noticia. Que la oposición opine, ¿verdad? Mira, los poquitos días de empezar el gobierno anterior, hubo un episodio en donde un jerarca de gobierno actuó de los dos lados del mostrador, violentando claramente cualquier norma de ética, al punto tal de que el propio presidente de la República dijo públicamente que no se podía estar de los dos lados del mostrador. Esa persona siguió en su cargo los 5 años. Así que cada uno saque su propia consideración.
Bien, le agradecemos a nuestra compañera Juliana Perdomo y al equipo por estas repercusiones. Y siguiendo en tema, pero hablamos con César Pérez Novaro, abogado tributarista y ex docente grado 5 de la Facultad de Derecho, quien aseguró que la no regularización y pago de la ex ministra de Vivienda Cecilia Cairo por las obras en su casa no constituyen un delito, ya que la omisión no es una defraudación tributaria. En este sentido, agregó que el castigo que tendrá Cairo será el de multas y recargos. No es un delito. Digamos, es una deuda que tiene, deuda que no está liquidada, naturalmente, deuda que tiene tributos y tiene sanciones pecuniarias, o sea, sanciones monetarias de multa por mora, pero no tiene la infracción de defraudación. ¿Por qué no la tiene? Porque la conducta es omisiva, exclusivamente omisiva. Por lo tanto, no se configura la defraudación tributaria. Es más, estas son opiniones que distintos profesores han dado durante muchísimo tiempo, ¿correcto? Puedo recordar que una de las primeras profesoras que sostuvo esto fue Adela Reta, ¿sí? O sea que estamos hablando de algo que no es discutible. No se configura el delito de defraudación tributaria, ¿sí? por una omisión. Omisión de declarar, omisión de regularizar, omisión de pagar. Y el movimiento de deudores en unidades reajustables demandó que se aplique la ley que establece el plan de regularización de deudas con el banco hipotecario que fue aprobada en febrero. Además, desde ese colectivo se cuestionó a la ex ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, justamente porque siendo diputada promovió que se le agregara al texto la exigencia de estar al día con los tributos para poder acceder a este beneficio. El movimiento de deudores se vio muy perjudicado porque se nos exigió en la ley que se votó en diciembre del 2023 para solucionar los problemas que teníamos los deudores en unidades reajustables, se votó un aditivo en un artículo en el cual se nos exigía tener todos los impuestos nacionales y departamentales al día a diciembre del 2023. Si los deudores del banco hipotecario están pidiendo desde hace 12 años una solución porque mal podíamos pagar las cuotas con un sacrificio bárbaro y muchas veces ni siquiera la podíamos pagar, menos íbamos a poder estar al día con todos los impuestos. En febrero se puso a disposición un proyecto de ley que solucionaba este problema puntualmente. Lo que se permitía en ese proyecto de ley es que los deudores que no estuvieran al día con los impuestos nacionales o departamentales pudieran regularizarlos. Ahora, ¿qué pasó? La ley se votó con los votos solo de la coalición porque el Frente Amplio no acompañó y después nunca se aplicó. O sea, a la altura del año que estamos, es una ley que no se está aplicando y no se le está dando la posibilidad a los deudores de entrar en la ley regularizando su situación impositiva. Entonces, imagínate cuál es nuestra sorpresa cuando nos enteramos de que a nosotros no se nos permite regularizar nuestra situación, cuando la ministra Cairo hace 30 años que tiene una situación irregular y ahora lo que se le dice es, bueno, regularícela y no pasa más nada. Bien, y ahora pasamos a temas sanitarios. El Ministerio de Salud Pública confirmó un caso de dengue autóctono en Paysandú, el primero registrado en lo que va del año en este departamento y el segundo en el país, ya que hubo un caso anteriormente en Montevideo. En este caso se activó el protocolo para estos casos, justamente que implica la fumigación en la zona y el vaciamiento de recipientes. Siempre estamos teniendo un seguimiento de todos los casos sospechosos, de los cuales desde los centros de atención se hace la denuncia correspondiente. Y bueno, ante la aparición o confirmación de este caso,
pusimos en práctica el protocolo que ya tenemos implementado. Hacemos una intervención en la zona, en las 9 manzanas alrededor del domicilio donde se confirmó el caso, y hacemos una visita casa por casa, haciendo una tarea de educación hacia cada ciudadano sobre cómo eliminar los reservorios de agua, que son todos posibles tener, Aedes aegypti, larvas. Entonces hacemos eso, eliminamos reservorios si es que los podemos hacer. También buscamos si alguno de la zona presenta síntomas compatibles con dengue y lo derivamos a su centro de referencia asistencial. Y bueno, eso es nuestra tarea. Además de alertar al gobierno departamental, al SECOED, y bueno, y tomar medidas en todo, a nivel, digamos, de toda la ciudad. Y en una reunión con la Comisión Asesora del Control de Tabaco, la ministra de Salud, Cristina Lustenberg, se comprometió a retomar el camino definido por Uruguay hasta 2019, que lo colocó como ejemplo mundial en las políticas contra el consumo de tabaco. Esto fue destacado por Diego Rodríguez, de la Alianza de la Sociedad Civil para el Control y Prevención de las Enfermedades No Transmisibles. Hay un compromiso de la ministra, así lo expresó, lo iba a hablar con el presidente también, en ver si podían tomar medidas en cuanto a lo de decreto. Tenían que evaluar el impacto legal, el impacto en el mercado, pero justamente la idea es avanzar en esa línea. En cuanto al mercado de los vapeadores que viene creciendo, ¿se le planteó algo allí en concreto? Sí, o sea, la problemática ahí es que los jóvenes cada vez están consumiendo más de un producto que en realidad no está permitido vender. Entonces, la adquisición de ese producto ya en sí es de forma ilegal. O sea, quienes lo venden no lo podrían estar vendiendo. Nosotros hemos detectado que incluso kiosquitos en puerta de hospitales están vendiendo cigarrillos electrónicos, cosa que está a la vista de todos. Hay que reforzar el tema de aduana, porque esto está ingresando por algún lado, pero además otra cosa que es la educación a la población. Ha pasado, nosotros hemos visto, incluso nos han dicho, también nos han hecho llegar, por ejemplo, de personas que fuman en espacios cerrados y se ponen a explicar de que, bueno, que eso sí se puede porque no los abarca la política. En realidad no es así. Recordemos también que el legislador Heber en el periodo pasado incluso consumió, no era tabaco, no era cigarrillo electrónico, pero era tabaco calentado, consumió dentro del Parlamento. Entonces, lo que nos parece que falta, y eso se ve en estas acciones, es que la población piensa que eso no es lo mismo, y en realidad están regulados por las mismas normativas y no se debería permitir. Rodríguez recordó que los decretos y medidas del gobierno de la calle Pou hicieron retroceder al país en su lucha contra el tabaco y que hay un compromiso de la ministra de Salud en fortalecer la fiscalización que fue debilitada en la anterior administración y de campañas públicas. Bien, el diputado colorado Felipe Schipani presentará un proyecto de ley para crear un registro de personas que tienen perros potencialmente peligrosos que incluye multas a quienes no realicen la inscripción correspondiente. Schipani dijo que decidió impulsar esta iniciativa tras al menos 2 recientes muertes humanas causadas por ataques de perros. En el mes de marzo, aquí en Montevideo, un perro Rottweiler asesinó a una bebé de 18 meses. En el mes de febrero de este año, en Tacuarembó, 3 perros dodos argentinos asesinaron a un niño de 5 años y lamentablemente estas noticias son recurrentes. Se está muriendo gente, se está asesinando gente por parte de estos animales, hay muchas lesiones también a partir de ataques caninos. Entonces lo que decidimos nosotros es que hay que regular el tema, hay que empezar a discutir y por eso nosotros planteamos la creación de un registro de tenedores de perros potencialmente peligrosos. En primer lugar, para individualizar a los tenedores, porque ocurre generalmente que estos perros participan de estos incidentes y no se sabe quién es el humano responsable. Pero el objetivo fundamental es que para ingresar a este registro las personas se capaciten, se formen. Aquellas personas que no se integren al registro van a ser multadas con una multa de 50 unidades reajustables y esos destinos van a tener como objeto
el cuidado de estos animales a través de los refugios y también campañas educativas. El componente educativo mencionado por Schipani radica en que el proyecto plantea la necesidad de que las personas tenedoras de perros potencialmente peligrosos reciban formación para manejarlos responsablemente. Al respecto de cómo identificar las razas sujetas al registro, la iniciativa establece que el listado deberá ser elaborado por el Instituto Nacional de Bienestar Animal. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, dijo a MB Noticias que antes de fin de mes los equipos técnicos de la Cancillería completarán una evaluación de los impactos en la producción nacional de la política arancelaria de Estados Unidos. Además, se mostró confiado en el resultado del viaje a este país que el lunes va a realizar su par de Economía y Finanzas, Gabriel Odone. Odone estará en Estados Unidos entre el 21 y el 26 de abril y a las reuniones con autoridades del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que estaban originalmente previstas en su agenda, les sumará una reunión con autoridades del Departamento de Comercio estadounidense para abordar específicamente el alcance de los nuevos aranceles. Si el encuentro se transforma en gestión, bien, pero primero es un encuentro. Estamos dialogando con las autoridades de Estados Unidos, como es lógico, para entender, para ver el desarrollo. No le demos a nada los movimientos que estamos dando actualmente la dimensión del salvataje. Por estos días, en Cancillería se realiza un monitoreo para determinar los impactos de los aranceles y poder evaluarlos en la próxima reunión de la Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior, CIASEX, que fue reconvocada por este gobierno y sesionará antes de fin de mes. Estamos hablando de 5 ministerios, ¿correcto? Y creo que había 2 viceministras. Estaba naturalmente la viceministra de Relaciones Exteriores que preside esa reunión, pero había un par de viceministras más o una viceministra más. Y lo que se está haciendo es un chequeo de impacto de las diferentes empresas. Y aparte lo que estamos haciendo es tratar de entender más cuál es la situación exacta. Todavía hay mucha confusión, no hay mucha claridad. Seguramente en las próximas semanas nos reunamos nuevamente con los sectores especializados en Washington. Supimos que la madera está afuera, que es uno de los factores portadores. De los cítricos no lo tenemos claro, lo de la carne hay, como tú dices, 2 categorías. Estamos tratando, ¿sabes lo que no podemos hacer? Es improvisar. Por eso hicimos nacer la CIASEX nuevamente. Tenemos que ser muy serios. 31 minutos pasan de las 13 horas, 17 grados la temperatura. Seguimos compartiendo más información y el vicepresidente de la Cámara de Turismo del Uruguay, Fernando Tapia, destacó el movimiento interno de turistas en esta Semana de Turismo y según los datos que maneja la Cámara, vamos a ampliar esa información, el sector viene recuperando justamente los niveles prepandemia, lo vemos en este tape. El PBI total del turismo, en este momento el 50% del PBI del turismo es turismo interno. Por ejemplo, llegamos a tener en el año 2023, por primera vez, no sé en cuántos años, porque no tengo tanto la estadística, pero yo nunca lo había visto, una balanza de turismo negativa en 2023. O sea, hubo más divisas de turismo que se fueron de las que llegaron. El año pasado ya se recuperó y fue positivo, 0,2%, pero ya fue positivo, con lo cual esa situación de Argentina muy especial, no creo que se vaya a repetir, nunca se sabe, pero por lo menos en el corto plazo. Y sin duda que ahí era lógico que los uruguayos eligieran ese destino masivamente por los atractivos que tiene y porque la relación costo-beneficio era muy buena. Eso cambió y eso también sin duda contribuye ahora al turismo interno. Este año se prevé que el PBI del turismo sea el 6,4% del total del PBI nacional. 7,5% era el promedio antes de la pandemia, con lo cual estamos acercándonos lentamente a ese momento. Hay 25.000 empresas en Uruguay, 25.000 empresas que son empresas que están relacionadas con el turismo, de las cuales el 97% son entre micro y pequeñas empresas. Había 121.200 empleos vinculados al turismo, según el Instituto Nacional de Estadística, 104.000 de los cuales cotizantes en el BPS, con lo cual el 7%, más del 7% de la fuerza laboral del país es el turismo. Y seguimos en tema turismo porque la temporada de cruceros fue un éxito y ya está a la venta la temporada 2025-2026 que incluirá entre sus novedades la posibilidad de embarcar en Montevideo en un barco de grandes dimensiones llamado Costa Diadema, adelantó Carlos Pera de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje. La temporada de crucero ha sido un total éxito, Los uruguayos han incorporado esta forma de viajar. El tema es que
progresivamente el número de cruceristas año a año va aumentando. De hecho, son dos de las compañías que embarcan y desembarcan pasajeros en Uruguay. Pera dijo que un gran inconveniente que hay para el turismo de cruceros en la región es el alto costo de los puertos de Sudamérica para las compañías de este sector, para lo que es necesario un trabajo conjunto de públicos y privados. Los puertos sudamericanos están en el ranking de ser los puertos más caros del mundo. Para que tengamos una idea, Montevideo, que dentro de todo es uno de los puertos más económicos, está más caro que Barcelona, está más caro que Dubái. Y progresivamente nuestro continente, y me estoy refiriendo a Sudamérica, está perdiendo año tras año el número de barcos dirigidos a nuestra región. A esto Pera sumó su opinión de que Punta del Este necesita y merece un muelle para que puedan atracar los cruceros y las escalas no estén supeditadas a condiciones climáticas. Bien, y actualizamos información de la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior, que difundió las cifras de movimiento que hubo en el país entre el viernes 11 y el jueves 17 de abril, donde ingresaron a Uruguay 140.337 personas, 57.000 fueron argentinos, 57.213 uruguayos, 10.000 brasileros, 1.500 estadounidenses y 1.400 paraguayos. El punto en el que se registró la mayoría de los ingresos fue Colonia, con 28.000, seguido por Paysandú, Fraiventos, el Aeropuerto Internacional de Carrasco, Salto. Y además del puerto de Montevideo se registraron ingresos por El Chuy, por Río Branco y por Rivera. En tanto también se registraron 176.000 egresos del país, 27.000 personas salieron por Colonia, luego le sigue el Aeropuerto Internacional de Carrasco, luego Paysandú, Río Branco y también por Fraiventos, por Salto, por El Chuy, por el puerto de Montevideo y por Rivera. Entonces, los movimientos que hubo en la Semana de Turismo, según cifras de la Dirección de Migraciones del Ministerio del Interior. Pasamos ahora a otros temas vinculados a educación, porque la Universidad de la República discute sobre la elección de un nuevo rector, tras lo que fue la renuncia de Rodrigo Arim para dirigir la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la OPP. Algunos sectores entienden que se debe definir un rector en próximas semanas para poder pelear por el presupuesto universitario en la próxima rendición de cuentas. La Universidad de la República se prepara para elegir rector tras la renuncia de Rodrigo Arim para ser el nuevo director de la OPP. Desde la renuncia, quien se quedó en el cargo fue Álvaro Mombrú, quien está de forma interina. Mientras tanto, los distintos sectores universitarios analizan en la Asamblea General del Claustro quién podrá ser el nuevo rector, que además tendrá que defender los intereses presupuestales de la universidad. Los primeros en expresarse fueron los integrantes de la Asociación de Docentes de la UDELAR, quienes plantearon que el cargo sea discutido programáticamente. Luego se sumaron el Orden de Egresados y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, según informó La Diaria. El nuevo rector deberá ser discutido y aprobado por el Consejo Directivo Central. La diferencia de la elección del próximo rector radica en los plazos. Como Arim fue electo en octubre de 2022, su mandato se extendería hasta 2026. Sin embargo, si no se confirma el nuevo rector en los plazos establecidos, el mandato de quien resulte electo será por casi 2 años, es decir, el plazo que restaba para finalizar el cargo de Arim. Si la elección se da por un periodo complementario mayor a 12 meses, se contabiliza como un periodo rectoral completo. Algunos de los nombres manejados por los distintos organismos son el del docente de la Facultad de Ingeniería, Gregory Randall. También aparecen el del expresidente de ADUR, Héctor Cancela, y el del decano de Facultad de Arte, Fernando Miranda. El experto en religión y política, Nicolás Iglesias, cuestionó que los presidentes asistan a distintos eventos religiosos que se han organizado al comienzo de algunos periodos de gobierno por entender que esto no contempla la diversidad religiosa del país. Este año, por ejemplo, Yamandu Orsi asistió y en el pasado lo hicieron Luis Lacalle Pou y Luis Alberto Lacalle Herrera. Esta celebración que organizó el cardenal Sturla junto con un pastor y el rabino está enmarcada, digamos, en una tradición muy nueva dentro del periodo laico del Estado que viene desde el herrerismo en los 90, con la calle Herrera, la calle Pou hace 5 años, y nuevamente se repite ahora. Fueron los 3 presidentes que participaron. Sí, que se hizo, digamos, en el periodo, vamos a decir, del Estado laico.
Lo que es llamativo o que creo que es algo a señalar o a pensar también por parte del sistema político y del Estado es que, claro, no fue una oración interreligiosa en el sentido de la pluralidad de actores religiosos, al igual que no fue hace 5 años. O sea, no estaban consideradas muchas de las religiones que tienen presencia en Uruguay, por ejemplo, los musulmanes, los afroumbandistas, los budistas, los otros tipos de judíos, otros tipos de evangélicos y pentecostales, mormones, adventistas. O sea, en Uruguay hay decenas de religiones. Entonces es muy difícil organizar algo desde un sector particular y dejar afuera a mucha diversidad religiosa. Yo creo que en este caso, con este hecho, lo que nos llama la atención o nos debería llamar a la reflexión es que el Estado debería tener una mirada mucho más plural y reconocer la diversidad religiosa que hay en la sociedad uruguaya, porque en sí el valor de la espiritualidad y la religiosidad es un elemento que existe en nuestra sociedad, no se puede negar, pero cuando el Estado se vincula con las religiones tiene que hacerlo de una manera equitativa. 5 minutos pasan de las 13 horas, sigue siendo 17 grados la temperatura. Seguimos compartiendo más información y entramos en el bloque final de MB Noticias. Compartimos información cultural. El 22 y 23 de abril en el Centro de Investigación, Documentación y Difusión de las Artes Escénicas del Teatro Solís se va a realizar el Simposio Citarrosa, un acercamiento multidisciplinario a su vida y obra. La actividad es el cierre de la exposición La Tierra Exige, Exilio y Regreso de Alfredo Citarrosa. Es el primer simposio que se hace dedicado a un músico popular uruguayo, ¿verdad? Y tenemos una deuda que estar cumpliendo. Pero el simposio está en el marco de la exposición La Tierra Exige, que es una conmemoración que comenzó en el 2024 de los 40 años del retorno de Alfredo Citarrosa. Esa frase La Tierra Exige es del propio Alfredo de una entrevista, ¿verdad? Entonces, esta exposición está en Solís, está desde el año pasado, se cierra ahora para empezar una gira por todo el país y también para Argentina, de manera que quisimos hacer un encuentro multidisciplinario de especialistas como un cierre de esa exposición. Y el lugar adecuado es el CIDAE del Teatro Solís, porque allí también está en custodia el Archivo Citarrosa, ¿verdad? Lo que quisimos es recorrer un poco lo que se ha producido hasta el momento de conocimiento original sobre la obra de Alfredo. El simposio incluye presentaciones de diferentes artistas sobre la obra de Citarrosa, desde su discografía, su archivo, su voz, el sonido de sus guitarras, hasta la presencia del artista en historietas. La primera jornada del 22 tendrá a Numa Moraes al cierre y la del miércoles 23 a Julio Covelli y Leonardo Delgado. Madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede conmigo. Bien, y compartimos noticias internacionales. Nos vamos para Brasil porque en medio de divisiones dentro del gobierno del presidente brasilero Luis Ignacio Lula da Silva, el Partido Liberal ha pedido una votación urgente en el Congreso sobre el proyecto de ley que pide la amnistía para el expresidente Jair Bolsonaro y los participantes del asalto a Brasilia de enero del 2023. A pesar de que el Congreso brasileño interrumpe sus trabajos por el receso de Semana Santa, estos últimos días han sido cruciales para el proyecto de ley de amnistía, luego que el diputado Sóstenes Cavalcante del Partido Liberal de Jair Bolsonaro registró el pedido de urgencia para votar el polémico proyecto de ley. El proyecto pretende amnistiar a todos los que participaron en manifestaciones por motivos políticos o electorales entre el 30 de octubre de 2022 y la fecha de entrada en vigor de la ley, y afecta principalmente a los cientos de condenados por el asalto y saqueo de los edificios gubernamentales en Brasilia en protesta contra la victoria de Lula. El lunes fue posible registrar la solicitud de urgencia porque el Partido Liberal logró obtener 262 firmas de parlamentarios, superando el requisito mínimo de 257, y más de la mitad de las firmas procedían de diputados de partidos de la base del actual gobierno.
En concepto, los mayores apoyos al tratamiento del tema provienen del Partido Progresistas y la Unión Brasil, que también dirigen algunos ministerios en el gobierno de Lula, cuya reacción ha sido dura. El líder del Partido de los Trabajadores en la Cámara, Lindbergh Farias, declaró en una entrevista a Globo TV que los diputados que firmaron la petición habían decidido romper con el gobierno. 50 minutos pasan de las 13 horas, así finalizamos esta edición de MBD Noticias, edición mediodía. Se quedan a lo largo de la jornada con más información que iremos actualizando en nuestra cuenta de Twitter. Y más tarde, 18:55, comenzará la edición central. Nosotros nos reencontramos el próximo domingo también a las 19 horas y el lunes de mañana con MBD Noticias desde las 8 de la mañana. Así que ha sido un gusto compartir esta hora de noticias. Nos reencontramos más adelante. Muchas gracias.